Muy bien, entonces este video es un ejemplo de cómo espero yo que hagan ustedes su video al resolver sus escenarios físicos. Y yo resolví ahorita aquí dos, o sea que este video incluye dos resoluciones de los que les dejé previamente como tarea. Comencemos pues. El primero que resolví fue el de la puerta de la abuelita. El problema nos decía de que tenemos la puerta de nuestra abuelita se arruinó y tenemos que decidir qué puerta colocarle. Hay dos opciones, una puerta que es de madera sólida, que ocupa todo el espacio, así sólida, o podemos fabricar una con rejas de metal, teniendo 5 varillas verticales y 4 varillas horizontales, el metal que nosotros querramos, solo que nos dice que tenemos que usar varillas de 3/4 de pulgada de diámetro. Y entonces tenemos que decir cuál de las dos puertas es la mejor. Muy bien. Entonces, para empezar los supuestos, voy a suponer que la puerta de madera sólida está hecha de plywood. Había pensado utilizar una madera más fuerte, pero me puse a pensar que la mayoría de las puertas en la actualidad son de maderas prefabricadas y livianas. Entonces, por eso preferí el plywood, que en la referencia van a ver más adelante, tiene una densidad de 680. La puerta, utilicé las dimensiones estándar estadounidenses, googleé el estándar estadounidense para una puerta y me dio unas dimensiones de 40 por 80 pulgadas en promedio. Y las varillas de la puerta de reja estaban hechas de hierro. Pude haber usado otro metal, sí, es de hierro, que es como que lo que la mayoría de herreros trabajan en el mercado guatemalteco. Bueno, entonces ahora los cálculos. No hay mediciones porque todo es investigado, ¿verdad? Entonces comienzo con la masa de la puerta de madera. Como ustedes saben, la masa es densidad por volumen y lo que necesito para el volumen de esta puerta es su profundidad por su ancho por su alto. Entonces, convirtiendo las 40 pulgadas y las 80 pulgadas a metros, me quedan esas dos dimensiones. 2.032 metros de alto, que es razonable para una puerta, 2 metros, y 1 metro de ancho. Está perfectamente razonable. Utilicé un pliego de plywood de los que están en la referencia, que decía que la densidad de ese plywood era para hojas de 50 milímetros, por eso ven ustedes que el espesor es 50 milímetros. Entonces, operando todo eso, me queda una masa de 35 kilogramos para esa puerta. Es bastante grande para una puerta de la vida real, pero me fui con eso. Luego, para usar el momento de inercia, utilicé esta ecuación del libro, ¿verdad? Que es 1/3 de la masa de la puerta por el ancho al cuadrado. Ven que la altura no importa, y eso va a ser muy importante más adelante para la de reja. La dimensión de la altura, como es paralela al eje, no aparece. Eso es una cosa que siempre pasa. Si hay alguna dimensión del objeto que es paralela al eje, esa dimensión no afecta en nada al momento de inercia. Entonces, nuestro momento de inercia sería 1/3 de la masa de la puerta por el ancho de la puerta al cuadrado, lo que nos da un resultado de 12.3 kilogramos por metro cuadrado. Es la puerta de madera sólida. Luego vamos con la puerta de reja. Aquí hice un dibujo con autoformas de Word. Hice ese dibujo. 5 varillas verticales, 4 horizontales. Traté de que quedaran equidistantes. En el dibujo no se nota mucho eso, pero las varillas tienen un radio de 3/8, porque el diámetro es 3/4 de pulgada. Convertí eso a centímetros o a metros. Todas las varillas son cilindros. Y vamos a obtener primero la masa de cada varilla, de una varilla horizontal y una vertical, usando la misma fórmula de densidad por volumen. En este caso, el volumen de un cilindro sería pi por el radio al cuadrado por la longitud. Y entonces, para las varillas horizontales, usando la densidad del hierro, nos queda una masa de 4.56. Y para las horizontales, que son la mitad de largo, nos queda la mitad de la masa. Si se dan cuenta, una masa es la mitad de la otra. Luego vamos al momento de inercia. En la izquierda tengo el dibujo de cómo son para las varillas horizontales, que es muy fácil. Es 1/3 de masa por la longitud. En este caso es el ancho de la puerta. Y son 4 de esas, se multiplica por 4. Ahora, lo interesante de esto es para las varillas verticales. Como el eje es vertical también, entonces la dimensión de la altura no afecta en nada. Si yo miro desde arriba, que es el dibujo que está ahí, si yo miro desde arriba a mis varillas, van a ver que son partículas que están dando vueltas en un círculo. Entonces voy a utilizar la fórmula del momento de inercia de una partícula. Ven que la primera varilla que está paralela al eje, sobre el eje, su momento de inercia es 0. Entonces voy a tener un momento de inercia de las otras 4. Le llamé x1 a esta distancia. Y como están equidistantes, la x2 es el doble de x1, la x3 es el triple de x1, la x4 es el cuádruple de x1. Entonces ahí tengo cómo sacar el momento de inercia y utilizo la fórmula de una partícula moviéndose en un círculo. Entonces, como pueden ver aquí, la x1 sería el ancho de la puerta dividido 4, porque tengo 4 espacios entre 5 varillas. Me da 25 centímetros entre varillas. Y ya les dije que la x2 es el doble, la x3 es el triple, la x4 es el cuádruple.
Entonces el momento de inercia total de las 4 varillas verticales que importan sería esto, ¿no? El de partículas sumándose entre sí. Entonces si sustituyo la masa de cada varilla es la misma, saco factor común y se dan cuenta que me queda x1 al cuadrado más 2 veces x1 al cuadrado más 3x1 al cuadrado más 4x1 al cuadrado. Entonces puedo factorizar el x1 al cuadrado y tengo que sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los primeros 4 enteros. Eso me da 30. Si sumo 1 más 4 más 9 más 16, me da 30. Entonces el momento de inercia de las 4 varillas verticales que importan es 30 veces la masa de ellas por esa distancia x1. Y luego ya teníamos que eran 4 veces el momento de inercia de las varillas horizontales, o sea que me queda 4 tercios de mhw cuadrado. Superando esta última fórmula, metiéndole los valores que tenemos, nos queda un momento de inercia de 568. Exageradamente más grande comparado con el de la puerta. Y esto se debe a las varillas horizontales, que son muy masivas y son muy anchas. Y también pues a las varillas que van alejándose. Entonces nos queda una puerta demasiado pesada, demasiado difícil de abrir y de cerrar. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Que para nuestra abuelita debemos escoger la puerta de madera sólida. Si ustedes escogieron, por ejemplo, madera de pino para la puerta y pudieron escoger aluminio para las varillas, seguramente les quedaría al revés el resultado. No hay una única forma de hacerlo. Así que ahí está ese primer escenario físico. Pasemos aquí están las referencias. La primera referencia es woodproducts.fi, que me da la densidad del plywood, que es el que utilicé. Esta segunda, rustica.com, me da el estándar para una puerta, según el estándar estadounidense para las dimensiones de una puerta. Y la última referencia es la densidad del hierro, en la página de Wikipedia del artículo del hierro. Bueno, vamos ahora al joven y la rueda de bicicleta. Para que se entienda este escenario físico, aquí lo mejor es que veamos el video. Aquí está el video del escenario físico. Así que veamos este video. Le voy a dar play. Si ustedes se dan cuenta, la bicicleta está girando con velocidad constante si no hay fricción, ¿verdad? Entonces tiene un momento angular que tiene un valor. Entonces viene él y en un momento dado invierte el sentido del momento angular. Entonces, para que el momento angular se conserve, todo él tiene que girar en el sentido contrario, para que la suma de los dos momentos de inercia sea igual al momento angular. La suma de los momentos angulares sea el momento angular que teníamos al principio. Ese es el escenario físico que debemos ver. Entonces, lo que nos pregunta el problema es cuál es el momento de inercia del joven y la plataforma. Y que lo saquemos experimentalmente, le voy a llamar a sacar ese momento de inercia con el principio de conservación del momento angular. Y lo vamos a sacar teóricamente modelando al joven como varios objetos, ¿no? Como esferas, cilindros, barras, lo que sea. Y usando las fórmulas del libro para ver el momento de inercia y luego comparar. Eso es lo que nos dice este escenario. Entonces ahí está el problema. Una captura, ¿verdad? Entonces lo primero que hago son pues los supuestos. Primero supongo que la rueda de la bicicleta es de una bicicleta de montaña. Se mira que es gruesa, no es delgadita. Entonces, según la primera referencia que van a ver más adelante, investigué. Entonces dice que las ruedas de bicicleta me dan un rango y yo saqué el promedio. Entonces tengo que la masa típica de una rueda de bicicleta de montaña es 1.75 kilogramos y el radio típico es 0.359 metros. Ese número está un poquito raro, es porque estaba en pulgadas. El diámetro era de 27.5 pulgadas, si no estoy mal. Lo dividí entre 2 y lo pasé a metros para tener todo el sistema internacional. Estoy suponiendo que este joven, se mira que es delgadito, de estatura relativamente normal, entonces supongo una masa estándar de 70 kilogramos, y como necesito separarlo como que la cabeza es una figura, el cuerpo es una figura, los brazos son otra figura, las piernas son otra figura, entonces estoy utilizando esta tabla que encontré en la referencia 2, de cuánto porcentaje del cuerpo humano es cada parte, en masa. Entonces la cabeza de un hombre es 8.26% del total, y el tronco 55%, y el tórax, y así, ¿verdad? Entonces tenemos el brazo, el otro brazo, las piernas, ¿verdad? Entonces eso voy a usar para calcular la masa de cada parte del cuerpo. Más supuestos. Voy a modelar esto se puede hacer de muchas formas. Yo modelé la cabeza del joven. Esta es la forma en la que estoy simplificando al joven. La cabeza del joven es una esfera para mí, pero se dan cuenta que es sólida, pero se dan cuenta que no está el eje de rotación pasando por ella. Entonces tengo que usar teorema de ejes paralelos. Voy a suponer que el tronco es un cilindro aquí vertical que también está trasladado. Los brazos para mí van a ser 2 barras. Por supuesto, también tengo que usar teorema de ejes paralelos. Para las piernas, aquí lo que hice fue que como están puestas como en posición de yoga, así como cerradas, entonces para mí es como que fuera un aro delgado.
y esa sí la puse concéntrica con el eje. Y la plataforma de madera en la parte de abajo también la supuse como en el problema de la abuelita, como un disco de plywood, y pues luego lo medimos y todo para saber cuánto pesa y qué radio tiene. Otro supuesto muy importante es que no hay fricción en el eje de la rueda y tampoco hay fricción en la plataforma. Cero fricción en todos lados. Entonces comencemos con el cálculo experimental, usando el principio de la conservación del momento angular. Entonces, antes de que le dé vuelta a la rueda, el momento angular es LI y es el momento de inercia de la rueda por su velocidad angular, porque solo eso se está moviendo. Cuando él ya le dio la vuelta completa, entonces invierte su signo ese momento angular. Por eso ven que ustedes que aparece este signo menos acá. Y para compensar eso, porque esta igualdad no podría ser cierta si no apareciera este otro momento angular, que es todo el sistema de la forma rotando en la dirección contraria. Entonces, por eso nos queda esta relación. Luego vamos a calcular la velocidad angular de la rueda y del joven. Eso se puede ver en el video. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a calcular eso de ahí. Entonces, simplemente agarro el video, miro cuando ese puntito amarillo pasa por un punto y cuento cuántos frames hasta que vuelva a llegar al mismo punto. Me di cuenta que cuando pasó aquí justo al frente de la cámara estaba en el frame 14 y luego cuando volvió a estar al frente de la cámara estaba en el 95. Dice que el video es un video grabado a 240 frames por segundo. Entonces opero eso y me da este número que sería el periodo de rotación de la rueda. 2 dividido de eso me da la velocidad angular de la rueda. 18.62 radianes por segundo. Hago lo mismo para el joven, pero lo hago hasta que él completamente invierte la rueda. Durante el proceso de cambio, no es un estado como de transición. Cuando la rueda ya está completamente invertida, estamos en el frame 927, y cuando el joven completa la vuelta, que creo que si mal no recuerdo, su nariz queda viendo hacia la derecha, cuando su nariz otra vez está viendo hacia la derecha, estamos en el frame 1474. Opero y me queda un periodo de 2.28 segundos para una frecuencia de 2.8 radianes por segundo. Entonces, usando la ecuación que teníamos antes, despejo para el momento de inercia del sistema joven plataforma, y meto todos los valores y me queda el radio de la bicicleta que investigamos antes, y me queda un momento de inercia del sistema joven plataforma de 3.05 kilogramos por metro cuadrado. Luego lo vamos a hacer de forma teórica, y para eso primero necesito la masa de las diferentes partes del cuerpo, usando la tabla que les mostré antes y poniendo 70 kilogramos como el 100%, entonces me queda que la cabeza pesaría 5.78 kilos y el tronco 38.6, cada brazo prácticamente 4 kilos y las piernas en total, si no estoy mal, creo que eso ya es el doble de lo que decía la tabla de arriba, es 6.65 kilogramos. Entonces, no recuerdo si esto es cada una o las dos, eso no lo recuerdo, pero eso sí está en el informe. Luego, lo que hice para medir las diferentes dimensiones es que usé tracker. Usé como calibración, como pueden ver aquí en azul, el diámetro de la rueda de la bici, que es algo que yo sí sabía, digamos. Y luego con eso puedo medir, por ejemplo, el diámetro del aro que forman sus piernas, y puedo medir cuál es el radio del tronco, que es más o menos como la distancia entre hombros, más o menos. Y me quedó como .248, eso lo tengo que dividir entre 2 para tener el radio. También mido el radio de la cabeza y también con esta verde que está aquí, mido la distancia que hay de cada figura, del centro de cada figura al eje. Esas van a ser mis Ds de mi teorema de ejes paralelos. También mido el radio o el diámetro de la plataforma y se dan cuenta puse los ejes para que estén en el eje de rotación para poder medir esas distancias. Entonces el resumen de toda esa información aparecerá en la siguiente tabla. Aquí ven ustedes que si la cabeza, este sería su radio, el tronco, este sería su radio, brazos, piernas, plataforma, distancia al eje. Si se dan cuenta, las piernas y la plataforma, como son concéntricas, ahí el teorema de ejes paralelos no aplica, sería 0. Y ven ustedes que aquí aparece esta constante C. Esta constante C, ¿por qué la puse? Porque como ustedes recordarán, en el momento de inercia, el teorema de ejes paralelos, esta C va a depender de qué figura sea. Si es una esfera sólida, es 2/5. Si es un disco o cilindro, es 1/2. Si es un aro, vale 1. Entonces, esta constante C la voy cambiando en mi tabla, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la cabeza, que la modelé como una esfera, es 2/5. El tronco, que es un cilindro así vertical, es 1/2. Los brazos, como son barras, es 1/12. Las piernas, como es un aro, es 1. Y la plataforma, que otra vez es un disco, es 1/2. Entonces, simplemente operé la fórmula que estaba antes y pude obtener el momento de inercia, usando el teorema de ejes paralelos, de cada parte del cuerpo. Aquí ya está incluido que los brazos son 2. O sea que aquí adentro de esta fórmula hay un 2 por, para que me dé este .265. Y si sumo toda esta columna, me queda 3.07.
Yo sé que esto les va a parecer sospechosamente bueno, pero honestamente eso fue lo que me quedó. O sea, yo calculé todo esto y yo soy el más sorprendido que nadie en que el que me quedó con el momento angular haya sido 3.05 y el que me quedó con estas fórmulas modelando de una manera tan caricaturesca a la persona me haya quedado 3.07. Entonces, yo me atrevo a explicar eso como que sí es un buen modelo, haber modelado al joven de esta manera. Yo lo que esperaba es que me quedara en un orden de magnitud. Si me hubiera quedado 1 o me hubiera quedado 5 por kilogramos por metro cuadrado, yo hubiera estado feliz. Y estoy realmente encantado que me haya quedado tan cerca, con un porcentaje de error menor al 1%. Así que está bastante bien hecho. Y luego, pues ya solo para terminar, las referencias de este escenario. La página para las bicicletas, MT Bike Progress, y para las partes del cuerpo en robslink.com. Entonces, este es un ejemplo de dos escenarios físicos y espero que pues les haya gustado y pues lo hayan entendido.